Muy buenas, mis queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien, disfrutando del Señor. Hoy es miércoles, mayo 29. Son las 3:30 de la tarde aquí en Miami. Y como les prometimos, estamos grabando lo que vendría a ser el estudio número 7 del libro de Gálatas. Hoy, Dios mediante, vamos a terminar con el capítulo 6. Como habíamos dicho, el estudio iba a tomar 6 semanas. La sexta semana la cubrió Jerry el miércoles pasado y yo estaba fuera de la ciudad, pero hoy estoy grabando desde el versículo 7 hasta el versículo 18 de Gálatas capítulo 6. Y en esos 12 versículos terminamos el estudio de Gálatas. Quiero decirles que, por supuesto, estoy asumiendo que ustedes han estado viendo los estudios anteriores en esta serie, en este módulo de 6 semanas. Quiere decir que lo que vamos a cubrir hoy es como una continuación y en realidad es la culminación del libro de Gálatas, que tiene 6 capítulos. Así que si ustedes buscan sus Biblias, vamos a abrir al capítulo 6 y vamos a comenzar con el versículo 7. Vamos primero a cubrir 4 versículos que todos tienen que ver con un mismo tema, y luego vamos a ir cubriendo del versículo 11 hasta el 18, si Dios quiere. Le vamos a poner los versículos en la pantalla y vamos a tratar de terminar en este momento. No sé si ustedes lo están viendo y es de noche donde ustedes están o de día. Puede que lo estén sintonizando hoy miércoles u otro día. Ya queda subido a las redes nuestras, a las plataformas, para verlo en cualquier momento. Le voy a pedir que me acompañen en oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé entendimiento y que nos dé algo para sacarle provecho a lo que vamos a leer y lo que vamos a considerar en esta tarde. Señor, y gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por darnos este medio, por medio de la tecnología, que podemos llegar a los hogares. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra, bendice a nuestros hermanos que están sintonizando este estudio en esta noche en vez de estar aquí presencialmente. El auditorium está vacío, pero espero que muchos estén en sus casas mirándolo en algún momento a partir de hoy. Te pedimos tu bendición, tu iluminación, la iluminación de tu espíritu, que tú nos des algo que podamos aplicar a nuestras vidas, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Gálatas capítulo 6, vamos a ver, vamos a poner 4 versículos, primero el 7. Miren lo que dice el versículo 7. Quiero primero darle una pequeña introducción a los últimos capítulos de Gálatas. Es la vida controlada por el Espíritu, la práctica de lo que es vivir en el Espíritu. Por eso Gálatas 5:16 dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas es la enseñanza de Pablo, donde Pablo enseña sin lugar a dudas que nosotros vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. La ley fue lo que Dios utilizó para guiar al pueblo de Israel, pero nosotros hoy somos recipientes del Espíritu Santo. El Espíritu vive en nosotros y nosotros ahora necesitamos hacer lo que dice aquí: andar en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para llevar el fruto del Espíritu. La ley de Moisés no puede producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Los mandamientos no producen. Los mandamientos son la letra. El Espíritu de Dios es el que puede, primero, darnos salvación. Segundo, darnos el fruto del Espíritu. A medida que andamos, que aprendemos a caminar en el Espíritu, a obedecer al Espíritu, vamos a
llevar el fruto del Espíritu, como habla Gálatas capítulo 5. Yo quiero animarles a que ustedes, a manera de repaso, lean lo que dice Gálatas 5:17, que dice que el fruto de la carne, el fruto de la carne el versículo 18 o 19, la carne lo que produce son cosas de la carne, pero el versículo 22 de Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que debemos de hacer y todos los días buscar andar en el Espíritu, obedecer al Espíritu. Jesucristo vive dentro de nosotros, su Espíritu vive en nuestro espíritu y eso lo tenemos a partir del día que recibimos a Jesús, que el Señor nos dio a beber de su Espíritu. Así que esto es la vida del Espíritu. Quiero recordarles que toda la Biblia, en otro tiempo, cientos de años atrás, no estaba separada por capítulos y versículos. Sí por libros, pero no capítulos y versículos. El libro de Gálatas era una carta. La carta, cualquier carta, se divide por párrafos, pero para beneficiar a las personas que quieren estudiar la Biblia, cientos de años atrás, los teólogos le añadieron capítulos y versículos para poder nosotros encontrar los lugares donde buscar alguna cita bíblica. Así que esto es la lectura de una carta. Aquí nos habla en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quiero señalarlo en la pantalla, si pueden ver la pantalla, si tienen sus Biblias, lean conmigo. Dice, no se engañen. Nosotros no debemos de engañarnos a nosotros mismos. Este es un pasaje que nos habla de un gran principio que Dios ha establecido, que es el principio de que todo en la vida es siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Es cierto en el mundo de la agricultura, es cierto en la vida de uno también. Lo que hacemos, más tarde lo recogemos. Lo que hacemos hoy, lo recogemos o mañana, o dentro de una semana, o un mes, o un año, o el resto de nuestras vidas. Mire lo que dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Nadie va a poder engañar a Dios, ni burlarse de Dios, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a recoger. Así que aquí está el principio que aplica para todas las cosas, las áreas de la vida. Dice entonces, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne recogerá, la cosecha será corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá, segará vida eterna. Vida eterna. Usted y yo escogemos para quién vamos a sembrar. Vamos a sembrar para nuestros deseos humanos, para nuestros deseos, esta fuerza humana que opera en todo ser humano. Vamos a sembrar, vamos a hacer lo que la carne nos pide, o vamos a hacer lo que el Espíritu nos pide. El que siembra para su carne, ¿qué recoge? Corrupción, nada bueno, nada puro, nada que viene de Dios. El que siembra para el Espíritu, y para su Espíritu, y para el Espíritu de Dios, y para las cosas del Espíritu, va a recoger vida eterna. Por lo tanto, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Miren qué exhortación nos da el Señor, que nosotros, en vista de que estamos aquí sembrando y vamos a recoger el fruto de nuestra siembra, el Señor nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es no cansarnos de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Esta es la exhortación para ustedes, mis queridos hermanos, y para mí. Nosotros lo que tenemos que hacer es todos los días, tenemos que recordar este principio. Lo que yo haga hoy va a tener resultados buenos o malos mañana,
o dentro de un año o el resto de mi vida. Usted y yo escogemos. La vida nos va a dar en base a lo que nosotros hemos sembrado. No nos cansemos pues, nos dice el Señor, de hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano lo que debe hacer es hacerse la firme idea, el propósito, vivir para hacer el bien, vivir todos los días para hacer el bien a alguien, una sonrisa, una palabra, el evangelio, compartirlo con alguien, hacer algo bueno, evitar hacer cosas de la carne. Dice que a su tiempo vamos a recoger el fruto de eso si no nos damos por vencidos. El último versículo en este grupito de versículos es el versículo 10. Dice así, por lo tanto, así que, es lo que quiere decir por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagámosle bien ¿a quién? ¿A cuántas personas? Mal no le debe hacer, uno de nosotros no le debe hacer mal a nadie. Puede que nos los hagan a nosotros y Dios se va a encargar de cuidarnos y Dios se va a encargar de darle el justo pago a quien nos haga mal. Y Dios de alguna manera nos va a bendecir. Nosotros necesitamos proponernos que a toda persona lo que vamos a hacerle es agregarle valor a sus vidas, hacerle bien, hacer bien siempre a todas las personas, a todo ser humano. Nunca debemos de hacer el mal, nunca debemos desear el mal para nadie y mucho menos proponernos, cavilar y planear que le vamos a hacer algún tipo de daño a una persona. Puede ser un daño grande o puede ser un daño que consideremos pequeño, hablar mal de ellos, tratar de hacer algo para perjudicar su reputación, decir algo indebido de una persona. Necesitamos nosotros este versículo, aplicarlo todos los días. No nos cansemos según tengamos oportunidad. Hagámosle bien a todas las personas, pero mayormente a nuestros hermanos en la fe, a los de la familia de la fe. Todos los que son creyentes en Jesucristo son hermanos nuestros. Todos, sin excepción, los que están en Cristo y son parte de la familia de Dios, son hermanos nuestros, son nuestra familia espiritual. Quiero recordarles a ustedes, mis queridos hermanos, que un día, cuando estemos en la gloria, todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los siglos, de todos los países, de todos los colores de piel, de los rincones de la tierra, vamos a estar juntos y vamos a disfrutar de igual posición delante de Dios. Usted y yo necesitamos estar convencidos que los cristianos somos una familia. ¿Cómo debe usted, cómo debo yo tratar a mi familia? Claro, a veces con la familia hay problemas, hay desavenencias, hay discusiones. Con la familia a veces hay malos entendidos, con la familia a veces hay sentimientos heridos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, perdonar. ¿Qué haríamos con un familiar nuestro que verdaderamente queremos? Pasa el tiempo, pasa un momento, pasa un día, pasan 3 y de repente se vuelve a restaurar la relación. Así debemos ser nosotros como entre cristianos. Considera que todos los hermanos, todas las personas que han recibido a Jesucristo son hermanos tuyos, familiares tuyos. ¿Y qué tenemos que hacer? Según tengamos oportunidad. Todos tenemos oportunidad de hacer el bien. Debemos de hacerle el bien a todo ser humano, nunca el mal, siempre el bien. Nunca hacer algo mal. Que Dios nos libre a hacer algo deliberadamente. ¿Por qué? Porque todo lo que sembremos lo vamos a recoger. El mal que tú o yo nos propongamos hacerle a alguien así con mala intención, aún a veces sin la mala intención, lo hacemos por un impulso emocional de nuestra carne, va a tener una consecuencia. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que tú o yo o cualquier persona siembre, cualquier mala decisión, cualquier mala acción va a tener
una cosecha, vamos a recoger lo que sembramos. Es lo que Dios nos está tratando de decir. Por eso tenemos que sembrar algo, lo que venga del Espíritu Santo. ¿Qué viene del Espíritu? ¿Qué dice aquí en Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las cosas, todas esas cosas, la práctica, la aplicación de esos 9 frutos del Espíritu, el aplicarlo a nuestras vidas. Recuerden que la Biblia no es solamente leerla y entenderla, tenemos que creerla, que lo que estamos leyendo es la verdad y es la palabra de Dios. Pero ahora, luego de que la leemos, la entendemos y la creemos, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarla. Toda la Biblia es para, de una manera u otra, aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué debemos de aplicar? Esto es lo que yo tengo que hacer. Cada oportunidad, cada día, todo ser humano, yo voy a sembrar el bien. Voy a sembrar el bien, por muy pequeño que sea. Por muy pequeño que sea lo que haga por una persona, que siempre sea el bien. Que Dios nos libre de hacer algo, o impulsivamente o deliberadamente, algo malo, negativo, dañino. Ay, pero yo lo hice sin querer. Pero lo hicimos. Dios quiere que nosotros refrenemos esos impulsos y que hagamos el bien a otros y mayormente a la familia de la fe. Mis hermanos, no se olviden que Dios nos ayude a nunca olvidarnos de estos 4 versículos. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Porque el que siembra para la carne, de la carne recogerá corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Por lo tanto, según tengamos oportunidad, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Hagámosle bien a todos. Agreguémosle valor a cada persona, algo que les traiga valor, que sea bueno para ellos. Mayormente, ¿a quién le debemos de hacer eso? No solamente a todo ser humano en general, sino muy en particular debemos de hacer hincapié en tratar de bendecir y de ayudar y de agregarle valor a nuestros hermanos cristianos. Estos 4 versículos, Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8, 9 y 10, son versículos que deben ser versículos de vida, versículos para practicarlo toda la vida, no solamente dentro del contexto de Gálatas, que eso era lo que Pablo estaba tratando de decirles, que la vida llena del Espíritu, vivir con el poder del Espíritu, es lo que nosotros necesitamos hacer. Los Gálatas habían retrocedido y querían vivir según la ley. No hagas esto, haz aquello, no hagas lo otro, pero no había poder, no hay poder. El Espíritu Santo es quien puede primero salvarnos y mantenernos salvos en la familia de Dios. Y segundo, darnos el fruto del Espíritu. Y mis hermanos, necesitamos practicar la palabra de Dios y practicar las cosas espirituales. Ahora, quiero que vayamos al versículo 11. Si me puedes poner, Román, el versículo 11. Miren qué versículo más interesante Pablo escribe aquí. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Qué versículo? ¿A qué viene eso? Ese comentario. Miren, fíjense con cuán grandes letras les escribo de mi propio puño. Pablo quería convencer a los Gálatas y a usted y a mí que lo que está escrito en este libro era tan importante que Pablo, a pesar de que tenía algún tipo de impedimento físico, oigan cuál, creen los
los teólogos que era el impedimento físico de Pablo. Miren con cuán grandes letras les escribo. En otras palabras, Pablo podía haber utilizado a un secretario, a un hermano que escribiera y que él le dictara. Pero este libro era un libro tan allegado a su corazón, era un libro tan que le daba tanta pasión a él, que él decidió escribirlo a pesar de que se estima de que las letras grandes que él utilizaba era porque Pablo tenía una enfermedad física en los ojos, que se dicen los teólogos que era una enfermedad común en los tiempos del primer siglo, que se le llamaba oftalmía, y era que la persona, por distintas infecciones, etcétera, iba quedándose ciego y casi no podía ver. Pablo les está diciendo, miren que lo que les estoy escribiendo es tan importante, es tan allegado a mi corazón, que se lo estoy escribiendo yo de mi propio puño y letra. Por eso lo estoy haciendo con letras de un tamaño tan grande. Miren, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Mis hermanos, con más razón todavía, si era una cosa tan emotiva que tocaba tanto el corazón de Pablo, con mucha más razón debemos de ponerle mucho cuidado y mucha atención a todo lo que estos 6 capítulos en Gálatas nos enseñan. Personas que han estado estudiando ahora el libro de Gálatas me han dicho qué libro más importante, qué libro más interesante, un libro corto, pero está lleno, contundentemente lleno de información importante. Ahora miren lo que dice el versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos los están obligando a ustedes a que se circunciden. Vuelve Pablo a hablar del problema de los legalistas. Los gálatas, los cristianos en la región de Galacia, habían sido discípulos, se habían sentado a los pies de personas de judaizantes que habían llegado de Jerusalén, de Judea, para decirles, eso de creer en Cristo está bueno, pero ahora hay que seguir guardando las leyes de Moisés, hay que circuncidarse, hay que guardar los días. Que Dios nos libre de retroceder a hacer una religión, de guardar, de que esto hay que hacerlo, que esto no lo podemos hacer. Ese es el legalismo que Pablo estaba combatiendo. Y este versículo 12 vuelve Pablo a decir, miren, los que los están obligando a ustedes a que se circunciden, lo que quieren es agradar la carne para que ustedes, para ellos no padecer persecución a la causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los cristianos como enemigos, y predicar el evangelio de la gracia versus un evangelio legalista, predicar el evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo nada más, predicar eso era evitarse persecución por parte de los judíos. Y Pablo les dice aquí, estos que quieren que ustedes se circunciden, lo único que están tratando de hacer es no padecer según la carne los resultados de predicar la cruz de Cristo. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan, miren qué comentario más importante este, ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. En otras palabras, circuncidarse no era igual a poder cumplir toda la ley. Circuncidarse era una costumbre, era un mandamiento que se hacía, que lo hacían los judíos, pero que estos maestros judaizantes querían que los gálatas, que no eran judíos, que eran creyentes de otras nacionalidades,
se circuncidaran. Ellos, ni ellos mismos guardan toda la ley, no la guardan. Pero quieren que ustedes se circunciden. ¿Para qué? Para gloriarse en la carne de ustedes, para decir, miren, tenemos a otro que se ha circuncidado, era para darse golpes de pecho. Tenemos aquí a otro, un gentil que nunca se había circuncidado y miren, se circuncidó. Ven cuán importante es, ven qué prestigio trae enseñarle a estos creyentes a que, además de creer en Cristo, guarden la ley y se circunciden. Lo que querían era gloriarse en algo que era de la carne. Y Pablo les contesta con el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Sin embargo, pero lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no quería gloriarse en la circuncisión, en los mandamientos. Pablo quería gloriarse en ninguna otra cosa que no fuera la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, nótese lo que dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. En otras palabras, lo único que Pablo decía que valía la pena gloriarse era en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿En qué te glorías tú, mi hermano? ¿En tu nacionalidad? ¿En el conocimiento que tú tienes? ¿En tu estatus social? ¿En qué se debe gloriar? ¿En cuánto tú sabes? ¿Qué es lo que tú tratas? ¿Cómo es que tú tratas de impresionar a las personas? Que Dios nos libre tratar de impresionar con algo de nosotros, de nuestra humanidad. Pablo lo que está diciendo, para mí no hay ninguna otra razón para gloriarme que no sea la cruz de Cristo, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es lo que nos hace humildes. Cuando esto de verdad penetra en nuestro corazón, nos hace verdaderamente humildes. Yo conozco personas que cuando hablan tienen que hablar como si supieran versículos bíblicos, otros que tienen un manejo de algún tema, de alguna materia. Que Dios nos libre de gloriarnos en nada, excepto en la cruz de Jesucristo. Un hombre humilde como Pablo, lo que hacía era gloriarse nada más que en la cruz de Cristo. Dice que gracias a la cruz, el mundo le es crucificado a él. Todo lo que el mundo tiene se resume en la cruz. Y dice, yo no solamente el mundo me es crucificado a mí, sino que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Para mí lo único que vale es esta vida que yo he encontrado en Jesucristo. Versículo 15 continúa martillando. Mire lo que dice el versículo 15. Mis hermanos, léanlo detenidamente. Porque en Cristo Jesús, ¿cuánto vale la circuncisión? Nada. ¿Cuánto vale no estar circuncidado? Nada. Lo único que vale al estar en Cristo es una nueva creación. ¿Eres tú una nueva creación? Tú necesitas, cuando una persona viene a Cristo, está en Cristo y es una nueva creación. Que dice 2 de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Ahí está. Las cosas viejas pasaron. Ya no me importa lo que yo era antes, no me importa lo que yo consideraba importante antes, no me importa qué religión yo le daba valor antes. En Cristo Jesús, ni el estar circuncidado vale nada. Así que estar circuncidado no vale nada. Es lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. Que tú te circuncides no vale nada. O que no estés circuncidado tampoco vale algo. Lo único que vale, ¿qué cosa es? Una nueva creación. ¿Cómo es que llegamos a ser nuevas creaciones? Recibimos a Jesucristo, Cristo entra en nosotros, su Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu. Ahora tenemos vida espiritual, hemos recibido vida, hemos sido vivificados en el espíritu. Ya no estamos muertos en el espíritu, estamos vivos. Eso es lo que vale. Como cristiano, eso es lo que vale.
No vale nada que tú cumplas todo esto, no vale nada las cosas que tú consideras que son tus tareas espirituales. No, el hecho de que somos una nueva creación es lo único que vale, dice Pablo. Y para él lo único que contaba era la cruz de Cristo, y él sabía que juntamente con Cristo había sido crucificado. Eso es importantísimo. ¿Eres tú ya una nueva creación? Si no lo eres, por favor, decide hoy mismo recibir a Jesucristo, creer. Tú eres una persona imperfecta, con defectos. La Biblia le llama a eso pecado. Yo soy un pecador. ¿Y qué hizo Jesucristo? Me amó, te ama a ti. Vino al mundo, murió, pagó por tus pecados, por los míos. Dio su vida, hizo el pago perfecto. Dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, venimos a Él y le decimos: Jesucristo, sálvame, yo te recibo, yo te acepto, yo confío en ti para yo ir al cielo. Ahí nos convertimos. Dios te pasa de muerte a vida, de muerto espiritual a vivo espiritualmente, y de repente somos una nueva creación. Y 2 Corintios 5:17 se hace una realidad en nuestras vidas. De modo que si alguno, tú o yo o cualquiera, si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Esta regla de que lo que vale es tener a Jesucristo. Todo lo único que vale, lo único que tiene valor a los ojos de Dios, lo único que tiene valor para nuestra salvación, los que andan conforme a esta regla. ¿Qué le desea el apóstol Pablo? Miren la bendición que le echa a Pablo. Esa es la bendición que te echaría a ti, que me echa a mí, si nosotros andamos conforme a esta regla. ¿Cuál regla? De que lo que vale no es ni estar circuncidado ni incircuncidado. Lo único que vale es que hayamos recibido a Cristo y que el Espíritu nos haya dado una nueva creación. Si andamos conforme a esa regla, ¿cuál es la bendición que el apóstol Pablo hace sobre nosotros, sobre nuestras cabezas? Paz y misericordia sea a esas personas que andan conforme a esta regla. ¿Tú quieres paz y misericordia sobre tu cabeza, sobre tu vida, como una nube de bendición? Anda conforme a la regla de que lo que vale en ti es una nueva creación, una nueva creación. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, mis queridos hermanos. Carne y sangre. ¿Por qué creen ustedes que para nosotros estar en la gloria vamos a tener que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que hereda el reino de Dios? La nueva creación, el nuevo tú, el nuevo yo, un ser espiritual con un cuerpo glorificado. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale la gloria al Señor en este momento. Ahora vienen, dice: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que el verdadero príncipe de Dios, ahora nosotros somos los que hemos recibido esta nueva creación. Y nosotros, ¿verdad? Somos los que hemos recibido este nuevo nacimiento. Y nosotros, en este momento, en este caso específico, el Señor a través de Pablo nos llama el príncipe de Dios, el Israel de Dios. Y mis hermanos, hay cantidad de personas que han tomado este versículo y le dan unas interpretaciones rarísimas, que ya Israel no existe. No, el pueblo terrenal de Israel todavía existe. Todavía existe, todas las promesas que Dios le hizo al pueblo terrenal de Dios todavía existen. Pero lo cierto es que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la nueva creación. Los judíos que hoy en día reciben a Jesucristo son ahora parte de la iglesia. Lo que les da a ellos vida eterna no es que fueron descendientes de Abraham, sino lo que les da a ellos bendición espiritual es de que ahora ellos son una nueva creación
igual que cualquier otra nacionalidad. Así que paz y misericordia a los que siguen esta regla. Y por último, los últimos dos versículos de Gálatas capítulo 6 son los versículos 17 y 18. Aquí Pablo se despide. Miren cómo se despide Pablo. Pablo les está diciendo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. En otras palabras, no me molesten más. No me molesten más porque yo he pagado con mi vida. Yo he pagado con mi sacrificio. Yo he pagado con el rechazo que yo he recibido, con las persecuciones. Nadie me cause más molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estos hermanos en Galacia habían descalificado a Pablo. Le estaban dando mayor respeto y mayor peso a las palabras de los maestros judaizantes. Y Pablo dice, óiganme bien, yo traigo en mi cuerpo las marcas, las huellas, las cicatrices de lo que yo he sufrido por predicar este mensaje de la gracia, el mensaje de la cruz de Cristo. Este mensaje me ha causado grandes dolores. Los compatriotas míos me han querido matar, me han dado latigazos, me han azotado, me han metido preso. Yo traigo en mi cuerpo las cicatrices, las marcas, las huellas del Señor Jesús. Mis hermanos, Pablo sufrió mucho por el mensaje que Dios le dio, un mensaje nuevo, donde Dios le dijo, te voy a enviar a que tú le prediques a los que no son judíos. Tú vas a ser el apóstol a los gentiles, a las otras nacionalidades. Y cuando Pablo abrazó esa visión de parte de Dios, sus propios compatriotas, su familia, sus compañeros fariseos, los que comulgaban con él, se volvieron en contra de él por años de años de años. Mis hermanos, nuestro hermano Pablo, cuando lleguemos a la gloria y lo veamos, quizás vamos a ver las marcas, las cicatrices, si el Señor nos lo permite, de cómo todo lo que Él sufrió por Jesucristo. Si no lo vemos, por lo menos ahora tú y yo lo podemos saber y apreciar. Gracias a Dios por Pablo, que estuvo dispuesto a sufrir para que nosotros 2000 años después, 2100 años después, todavía nos llegara el mensaje que tú y yo estamos oyendo esta noche. Este mensaje no lo inventé yo, no lo inventó los maestros que me enseñaron a mí. Este mensaje se lo dio Dios al apóstol Pablo. El libro de Gálatas, Pablo dice en el capítulo 1, las cosas que yo les enseñé a ustedes, yo no las recibí de hombre alguno, el Señor me las mostró. Dios convirtió a Pablo en el apóstol a los gentiles. No se olviden jamás de eso. No me molesten más. Los judaizantes, no me molesten más. Los que quieren cambiar mi mensaje, no me molesten más, que yo traigo en mi cuerpo las cicatrices de lo que he sufrido por el mensaje de la cruz. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 18, el último versículo. ¿Cómo termina Pablo? Termina con otra bendición. Mis hermanos, no estaba lleno de amargura. Pablo no estaba amargo. Pablo no estaba cansado de los Gálatas. Miren lo que les dice. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén, que así sea. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Así que Pablo, a pesar de tantos regaños y de tantas correcciones que le hace a los Gálatas, termina diciéndole, mis hermanos, lo único que yo deseo para ustedes, y más aún lo que Dios desea, es que la gracia de Él se derrame sobre el espíritu de ustedes. Es nada más que la gracia, mis hermanos. La gracia es el tema de mayor importancia, de mayor trascendencia, que porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Gracias a ustedes. Dios nos ha dado gracia y dice la Biblia que nos ha derramado gracia sobre gracia.
que la ley no fue dada por Moisés, pero que la gracia vino a través de Jesucristo. Que el Señor, dice Tito 3:5, nos salvó no por las obras de la ley, no por obras de justicia, sino por su misericordia y por su gracia. La gracia de Dios. Y esta noche, usted y yo, lo que necesitamos hacer esta noche es adueñarnos de este último versículo y decir: Señor, yo creo que tú también quieres para mí que la gracia tuya esté con mi espíritu. Y yo la recibo, Señor, que tu gracia esté con mi espíritu. Díselo a Dios ahí donde tú estás: Señor, yo también acepto esta bendición, que tu gracia esté con mi espíritu. Amén, que así sea. Amén, que así sea. ¿Cuántos dicen amén, que así sea? Díselo ahí, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo termina el libro de Gálatas con un mensaje de gracia. Amén. Señor, esta noche, esta tarde o esta mañana, dependiendo de cuándo lo ve cada persona, te damos gracias porque tú tienes la capacidad de derramar gracia. Señor, tú dices en tu palabra que tú das mayor gracia. ¿Cuánta gracia? Mayor gracia. Y hoy recibimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros para entender todo lo que hemos leído, para poder vivir una vida llena del Espíritu y del fruto del Espíritu, Señor. Te pido eso para cada persona que yo conozco, te pido eso para mis hermanos que están viendo este estudio recientemente o tal vez de aquí a años, Señor. Que tu gracia esté con el espíritu de cada uno de nosotros y, Señor, así va a ser porque decimos amén. Y tú lo deseas así y por eso te damos gracias. Y, Señor, hoy concluimos este libro de Gálatas. Te pedimos tus más ricas bendiciones sobre él y que nos hagas amantes, estudiantes de tu palabra, Señor. Queremos amar tu palabra. Y te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.